Vamos ahora a leer en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, vamos a leer un versículo 14. Dice así: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. El Señor bendiga su palabra. Continuamos con nuestra exposición de la ley de Dios, del Decálogo. Y bien, ya hemos dejado entonces este sexto mandamiento, el sexto mandamiento del Decálogo, que tiene por objeto pues el proteger la vida, no matarás. Y ahora pues pasamos a considerar este séptimo mandamiento, que tiene como objeto pues la protección, proteger la institución que trae la vida al mundo, ¿no? Que es el matrimonio. Y bueno, pues entonces acerca de este mandamiento, pues sin duda hay mucho que decir, ¿no? Pasa como con los demás mandamientos. El honra a tu padre y a tu madre, hemos visto que desborda, por supuesto, incluye la honra y el respeto a los padres, pero también va más allá, a las autoridades. Vemos también en cuanto a matar, por supuesto, es el acto de matar, pero también es mucho más, ¿verdad? Es la ira, el insulto, es todo lo que estuvimos viendo también en las últimas semanas. También en cuanto a este mandamiento hay mucho que tratar, hay mucho que decir, y se desborda pues más allá de lo que es solamente este acto del adulterio. Por supuesto que lo incluye, pero es más. Pero de lo mucho que hay que decir, sin duda lo mejor es también comenzar viendo, pues recordando, ¿no? Que bien, lo básico en el Evangelio, lo básico en Cristo. Que, bueno, en el Evangelio tenemos la gracia de Dios. En el Evangelio tenemos el perdón de Dios para todos nuestros pecados. Y que, bueno, pues en cuanto a este mandamiento recordemos, no matarás. Bueno, pues Cristo mismo, Jesús, perdonó también a la mujer adúltera cuando fue hallada en el acto mismo del adulterio. Y bueno, iba a ser su lapidación, y eso hubiera sido justo conforme a la ley. Pero Jesús fue movido a misericordia y la perdonó antes de que ella incluso hubiera pedido perdón. Entonces mostró la gracia de Dios, mostró su misericordia, mostró pues lo que es la gracia libre de Dios, su gracia pues soberana. Bien, entonces no tenemos que olvidarnos nunca de esto, hermanos. Es el Evangelio, es la gracia de Dios en Jesucristo, pero con todo también es nuestro deber ver la ley, porque realmente lo que estamos ahora es considerando la ley, con lo cual hemos de considerar el mandamiento en sí, el pecado, la gravedad del pecado, las penas que Dios añade a este pecado en su palabra. Entonces hemos de exponer esta gravedad del pecado, y es también importante. ¿Por qué? Pues para que esto mueva nuestro corazón. La ley de Dios tiene también una función en nuestra vida. Veíamos, ¿no?, que entre ellas es la de incitarnos y movernos al temor a Dios, y la de entonces evitar nosotros estos pecados, el contener nuestro corazón para que no nos entreguemos a los pecados, porque la corrupción de la naturaleza desgraciadamente sigue estando en nosotros. Pero de esa manera la ley es un refuerzo también a la fe en el creyente para mantenernos en la obediencia y contenernos para no pecar. Entonces esta es la cuestión. Entonces hemos de ver también el adulterio, hemos de ver este pecado, en qué consiste también su gravedad, como medio para que sea evitado pues en nuestras vidas. ¿Por dónde entonces comenzar para verlo? Pues para considerar este mandamiento, de entrada hemos de abordar sin duda la institución del matrimonio y de la familia.
porque es lo que también da sentido al adulterio. Si abordamos directamente este mandamiento sin tratar esto, pues a lo mejor no pasamos al lado de muchas cosas, ¿verdad? Del contenido de esta ley, de este mandamiento del decálogo. Pero hemos de sentar primeramente la base, y es lo que le da el fundamento, es lo que le da el sentido. Y entonces, bueno, el adulterio y también todas las demás transgresiones que no sean del adulterio, son también transgresiones de este mandamiento, se comprenden pues al considerar primeramente la institución del matrimonio. Y entonces, para ver el origen del matrimonio, hemos de pensar en Dios. Es el Dios creador, ¿verdad? Es el creador de todas las cosas y también del matrimonio. Lo vemos esto en los capítulos iniciales del Génesis, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Y ahí, pues, en Génesis capítulo 1, la primera semana de la creación, después de haber creado al hombre a su imagen y semejanza, vemos, el versículo 27 dice, varón y hembra los creó Dios. Entonces, a continuación dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos, aquí es el primer, fijémonos, ¿no? El primer mandamiento de Dios a los hombres. ¿Cuál es? Pues leemos, fructificad y multiplicaos. Dicho pues llanamente, el primer mandamiento es a que tengan hijos, Adán y Eva. Bien, eso es en el capítulo 1. Y fijémonos, ¿no?, que en este mandamiento está relacionado con la bendición, porque antes de darle este mandamiento le dijo, los bendijo Dios. Los bendijo Dios. Entonces, los hijos vemos, es la bendición de Dios. No es una maldición de Dios, como hoy en día en el mundo, en la sociedad, muchas veces se ve, ¿no? Que si tienes a lo mejor más allá de un hijo, pues eso es una grave tragedia, ¿no? Bueno, pues es una gran bendición los hijos. Es el diseño original de Dios en la creación. Bueno, pues eso en el capítulo 1, que presenta la creación, digamos, en general, pero en el capítulo 2 se va más a los detalles. Y entonces se desciende a los detalles y nos dice cómo esto se llevó a cabo. Y entonces vemos que Dios creó primeramente a Adán y entonces lo puso en el jardín de Edén, lo puso para que guardara el jardín, para que trabajara, y él pues se encontró que estaba solo y que no tenía ayuda idónea para él. Versículo 18 decía que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Él estaba solo, no tenía pues a nadie con quien compartir, ¿verdad? Íntimamente, pues ni sus pensamientos, ni sus palabras, nada. Tenían los animales, pero con los animales no se podía comunicar de esta manera. No podía pues tener un compañero, ¿verdad?, a su nivel. Entonces Dios lo hizo entrar en un profundo sueño y tomó pues una costilla de su costado y de ella hizo a la mujer. Y entonces se la presentó a Adán. Versículo 22, de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la presentó al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y añade, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, estas palabras del versículo 24 sobre todo, pues aquí están, pues podemos decir, todos los elementos del matrimonio. Dejar a los padres, unirse a su mujer y ser una sola carne. En resumida, en esencia, son todos los elementos, ¿verdad? Y esta última frase, ser con ella una sola carne, pues hace referencia
Bueno, no es que sea esto un lenguaje literario, ¿no? Aunque también lo puede ser, pero el significado de esto se está refiriendo a la unión sexual. A la unión sexual. Entonces, dejará al padre unirse, tomarla como mujer y marido, y entonces ser una sola carne, entonces tener ya pues relaciones, uniones sexuales, el marido y la mujer. Entonces se utiliza este lenguaje sin duda porque es una unión tan estrecha, tan íntima. Entonces se le llama una sola carne, y fijémonos que en la Escritura no solamente se llama al matrimonio. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, ahí está hablando de aquel que se va con rameras, está con prostitutas, y ahí leemos en 1 Corintios 6, 16, dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Esto es lo mismo también, por supuesto, en el matrimonio, y es así, pues entonces, como leemos en Efesios capítulo 5, por ejemplo, en el versículo 25, y allí dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque está unido de esta manera, ¿verdad? Se ha unido a ella de esta manera. Y dice el versículo 31, pues citando el pasaje de Génesis: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces vemos el orden de la Escritura, en cuanto al matrimonio. Primero, dejar a los padres. Segundo, vemos es el unirse a su mujer. Y el unirse a su mujer no es una unión, pues, digamos, furtiva, no es una unión, digamos, a escondidas o privada, es algo oficial. Podemos decir, también legalmente, ante testigos, ¿verdad? Ante ambas familias, con una ceremonia. Una ceremonia que puede variar según, en cuanto a ceremonia, en cuanto a ritos, según las culturas, ¿verdad? Pues los indios en América tendrán una, el pueblo gitano aquí tiene otra, la cultura nuestra, pues está, los votos que se toman, y entonces el intercambio de las alianzas, y entonces a partir de ese momento ya se dice, son marido y mujer. Entonces tiene que haber digamos, componente oficial de ceremonia. En tercer lugar, la unión sexual, ¿verdad?, entre marido y mujer. Y por último, pues a partir de ahí, ya como hemos visto, vienen los hijos. Entonces, esos hijos, habiendo todo esto, pues todo lo que hemos visto antes, ¿no? Pues esos hijos ya son de ellos, de los padres, ¿no? Legalmente. Ya no son de los abuelos, o ya no son, pues, de otra familia. Ya no es del Estado, o ya no es del gobierno, o ya no es tampoco de cualquiera, es de los padres, ¿verdad? De ellos, ¿no? Bien, pues todos estos elementos son necesarios para que haya un matrimonio, ¿verdad? Para que haya un matrimonio. Y bueno, esto, por supuesto, choca con nuestra mentalidad actual hoy en día, ¿verdad? Esto, pues, todo el mundo habría estado de acuerdo hasta ahora, no sé, 20, 30 años. Pero ahora ya, pues, incluso a la gente le puede sonar raro. ¿Por qué? ¿No? Estamos en esta mentalidad del humanista, ¿verdad? Del humanismo secular, muchas veces del ateísmo, y todo esto, pues se objeta. Por ejemplo, pues, que tengas que dejar los padres, y sobre todo que haya una ceremonia, ¿no? Que haya una ceremonia. Pero la ceremonia es necesaria, según la Biblia. Forma parte esencial del mismo. ¿Dónde lo vemos esto? Veamos entonces en Malaquías, en el capítulo 2. Malaquías, en el capítulo 2 y en el versículo 14. Dice, mas diréis... Bueno, está diciendo aquí... Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de su juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces vemos, está diciendo que había un pacto. Y entonces los pactos en la antigüedad
Los pactos, ya no solamente pues del matrimonio, en otros ámbitos del mundo secular se hacían pactos, y el pacto pues había un sacrificio y había esa ceremonia de cortar los animales y pasar pues entonces las partes del pacto con unas antorchas por en medio de los animales, y había unos votos, había unas promesas, ¿verdad? Había unas recompensas y unas amenazas si se guardaban o no se guardaban pues estas promesas. Era un pacto con testigos, ¿verdad? Era un pacto con todas las de la ley. Vemos también ejemplos en la Biblia, en Génesis 29, vemos allí pues cuando Jacob da a sus hijas, ¿verdad? Primero a Lea y después a Raquel, a Jacob por mujer. Y vemos que no fue porque sí, no fue porque buen día pues vino él y se las llevó y ya está, sino que hubo también una ceremonia. Entonces vemos en el versículo 21 y 22, dice Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, a su hija, etc. Entonces ya hubo matrimonio. Pero es que hubo ese encuentro público ante la familia, ¿verdad? Ante testigos. Y ese pues también, esa celebración. Bueno, pues eso es un matrimonio. Y eso lo vemos también refrendado en boca misma de Jesús. En Juan capítulo 4 lo vemos. Ahí está hablando con la mujer samaritana. Y entonces Jesús le dice muchas cosas, ¿verdad? Acerca de la adoración y todo. Pero en un momento de la conversación le dice: ve y llama a tu marido. Y ella le responde: Señor, no tengo marido. Y Jesús entonces, ¿qué hace? Le dice en el versículo 18: bien has dicho, no tienes marido, porque has tenido 4 hombres y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces vemos, el vivir con una persona de por sí no es un matrimonio. No es un matrimonio. Y bueno, sí, está legalizado, digamos, hoy en día la cohabitación, ¿no? Legalizado, se puede decir, o reconocido legalmente, pero no es un matrimonio. No es legalmente un matrimonio, son dos cosas distintas. El matrimonio tiene que haber este componente público, este compromiso, etcétera, etcétera, de que hemos hablado. Por otra parte, pues otros pueden decir: no, es que, bueno, ¿por qué tengo que esperar, verdad? Hoy en día, ¿no? ¿Por qué tengo que esperar yo a casarme para, como hoy dicen, tener relaciones, ¿no? Este eufemismo, ¿no? Esta palabra bonita para no decir a lo mejor otra más fea. Tener relaciones sexuales con un chico o una chica, ¿no? Bueno, si ahora dices, bueno, a lo mejor antes sí porque tenías hijos, pero ahora, pues están los métodos anticonceptivos, bueno, pues los puedes evitar si quieres, ¿no? Bueno, pues sí, de hecho la gente lo hace. La mayoría tal vez de los jóvenes hoy en día lo hace. Pero ¿cuál es el resultado? Dios ha hecho las cosas en su origen, en su inicio, con sabiduría, con su inteligencia, con su propósito, que es lo mejor para el hombre entonces. El ajustarse al plan de Dios, al propósito de Dios, al diseño de Dios, o transgredirlo. ¿Nos va a ir mejor? ¿Vamos a ser nosotros más listos que Dios? ¿Nos va a ir bien en la vida? Primeramente, si hacemos esto, nos vamos a corromper. Nos vamos a corromper y nos vamos a entregar al pecado, y cada vez nos va a ir peor en este sentido, ¿verdad? Pero también tiene muchas más consecuencias, ¿verdad?, en nuestra vida. La Biblia, la palabra de Dios dice que el hombre tiene que dejar primero a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Bueno, hoy en día, pues dice, no hace falta. ¿Qué es lo que pasa? Siguen todavía con el padre y la madre y se unen pues con quien quiere, cuantas veces quiere. ¿Cuál es el resultado entonces? Bueno, pues entonces el resultado es que los hombres, y las mujeres, pero pongamos ahora los hombres, no toman sus responsabilidades en la vida, ¿verdad? Es como estar comiendo siempre postres, y al final no te dejas, deja de comer, la comida de verdad, ¿no? No. A esto es la causa de que hoy en día haya legiones de 20, de 30, de 40 años que están todavía en la casa de los padres, ¿verdad? Como si fueran adolescentes que no han accedido, digamos, no han tomado las responsabilidades de la vida. ¿Por qué? Porque han invertido el orden, porque han invertido las cosas. Entonces, bueno, sí, muy bien, tú quieres tener aquí pues tus historias, tú te lo quieres pasar bien, pero para eso primero te tienes que tomar las responsabilidades, si no tienes derecho a hacerlo. Bien, pues entonces, hoy en día, por supuesto, esto dirá, no, eso era antiguo, eso era de antes, ¿no? Y está ahora esto generalizado sobre todo entre los jóvenes, ¿no?
Bueno, pues entonces, ¿sabéis a qué se parece esta sociedad actual? En la que todos pues, hacen todo este tipo de cosas, ¿verdad? En la que hay esta promiscuidad. Pues lo voy a decir, esto se parece a una sociedad de esclavos. A una sociedad de esclavos. En América, por supuesto, del norte, y también en algunos países de América del Sur, ¿no? En el Caribe sobre todo, había los esclavos, trajeron esclavos de África sobre todo, pues, para que trabajaran. Y claro, ellos tenían sexo, sí, los esclavos, y eran, pues, promiscuos también, pero no tenían familia. No tenían familia porque los amos no le dejaban. Porque los amos no le dejaban. Entonces, ¿cuál era la consecuencia? Que los amos al final trataban por un igual, ¿verdad?, a los padres y a los hijos. Trataban por un igual, ¿verdad? Era como si fueran dos hermanos mayores, ¿no? Dos hermanos de distinta edad, ¿no? El padre y el hijo. Entonces, eso es lo que ocurrió en aquel entonces, y esto es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, pues es lo que hace de que considera, pues al final, ahí está el papá Estado, y pues bueno, al final pues tienen todos, pues, todos son iguales, ¿verdad? Los padres, los hijos, todos son iguales. Entonces esto es lo que ocurre hoy en día, pues que hace que si un padre le da a lo mejor un cachete para corregir a un hijo, pues, hombre, lo meten incluso al padre en la cárcel, ¿no? Esto es una de las aberraciones que introdujo también el Zapatero aquí en España. Es como si están tratándolo entonces de igual manera como cuando hay una pelea en el colegio, ¿no? Entonces viene el maestro, los separa y a los dos castigados por igual, ¿no? Pues vemos, no se está reconociendo la autoridad de los padres, del padre sobre los hijos. Vemos, todo esto es consecuencia directa al final de todo esto que estamos hablando, aunque parezca que no, pero sí, es una consecuencia directa de todo esto. Bien, pues entonces volviendo al tema, estamos hablando ahora del matrimonio, y entonces bueno, pues habiendo visto lo que constituye el matrimonio, podemos ahora entender mejor también estas transgresiones en contra del matrimonio. Porque ¿qué es el adulterio? En un sentido estricto es esto, es la deslealtad para con la persona que uno se ha casado oficialmente, legalmente. Es una deslealtad, ¿verdad? Es una deslealtad, podemos utilizar la palabra fuerte, es una traición con una persona pues que es con la que te has unido más íntimamente, de tu mayor confianza, y pues hay esa traición a esa persona. Pero vemos que por el hecho de que el matrimonio es algo también público, no se queda solamente en algo público, sino que afecta también a todos los demás, a toda la familia, a todos los padres, a todos los hijos, etc. Entonces vemos, es esa deslealtad, y la palabra de Dios lo presenta a sí mismo, y leíamos antes en Malaquías 2.14, podemos seguir considerando este mismo pasaje. En Malaquías 2.14, ahí leemos, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Utiliza esta palabra desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, de ese pacto que tú hiciste. Y vemos, esto se lo está diciendo al varón, al varón. Entonces vemos que en nuestras culturas, tal vez tradicionalmente, se ha visto, pues mejor, se puede decir incluso, el adulterio entre los hombres, o que eso no constituía adulterio, pero no, el adulterio es adulterio, lo hagan los hombres, lo hagan las mujeres. Es una deslealtad, es una base legítima para el divorcio, la única que reconoce la Biblia, en verdad, en boca de Jesús, en el sermón del monte Mateo. Entonces es la única causa, juntamente con el abandono del hogar, 1 Corintios capítulo 7. Entonces esto es igual, que sea el hombre o que sea la mujer, es una deslealtad contra la mujer del pacto. Y podemos ver también ahora Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, leemos ahí los versículos 16 y 17, y ahí está hablando de la mujer. Y vemos que está hablando en términos muy parecidos a lo que decía también Malaquías. Proverbios 2, 16 y 17. Serás librado de la mujer extraña,
de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud. También se podría traducir al Señor de su juventud. Y se olvida del pacto de su Dios. Vemos otra vez el pacto. Y se olvida pues de ese pacto y es desleal también contra la mujer de su juventud. En este caso el hombre de su juventud. Y dice pues también que, por lo cual, versículo 18, su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Y hay pues muchas advertencias en la Biblia también en cuanto a este pecado y en cuanto pues a las consecuencias terribles de este pecado en la vida de las personas. Y sobre todo en el libro de los Proverbios. Y así leemos entonces en el capítulo 5, en el versículo 4, el versículo 5, también pues está hablando de la mujer extraña. Dice, porque los labios de la mujer extraña, versículo 3, destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espadas de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Y el versículo 8 y 9 dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. ¿Qué significa el cruel aquí en esta palabra? Creo yo que se está refiriendo al diablo. No des los años al diablo. Y esta es la advertencia que está haciendo a los hombres que cometen adulterio, ¿verdad? Y también pues que están pues con la mujer de su prójimo. Y leemos también así en el capítulo 7. Y ahí pues está hablando de esta mujer que el marido pues está de viaje y sale por las calles y al primero que pilla, pues pobre, es un joven, es un ingenuo y pues al final lo rinde con sus muchas palabras todo esto. Y en el versículo pues 21 lo leemos hasta el 27. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la zalamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres por sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ellas. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces vemos, son advertencias muy fuertes tanto al hombre como a la mujer. Y bien, pues entonces en ambos casos se está traicionando a la persona más unida, a la persona más íntima, con la que pues uno se ha unido en la juventud, ¿verdad? Es la persona de la juventud. Y bien, pues uno pues, se va con otro o con otra, justo pues el primero que aparece por ahí, o la primera que aparece por ahí. Y esto es una traición, ¿verdad? Es una traición con alguien que ha confiado en ti y que lo ha dejado todo para estar contigo. Bien, ¿y qué se unió contigo? Pues para estar contigo para el resto de la vida. Pero, como decíamos, no solamente se queda en algo personal, porque el matrimonio es algo, digamos, social. Entonces, es también una ofensa, por ejemplo, para los padres de ambos. Por supuesto que esto es lo último que los adúlteros hacen, ¿verdad? Pensar en esto. Pero bueno, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Están realmente honrando al padre y a la madre de esta manera? Si el adúltero es el hombre en el matrimonio, los padres de la mujer entregaron la mujer a él para que sea casada para eso. ¿Te comprometiste tú a eso ante sus padres? Si la adúltera es la mujer, pues otro tanto, pero ¿qué van a pensar además los propios padres de ella al pues enterarse de esto? En vez de ser un orgullo, porque eres una esposa y una madre buena, pues una gran tristeza y un gran dolor por ver pues así a su hija. Esto, en cuanto a los padres, es una gran crueldad también en cuanto a los hijos. El matrimonio lo podemos ver como pues un recinto, digamos, seguro, un recinto sagrado,
¿verdad? Es como estas casas, ¿verdad? Con un jardín y ahí tienen pues un cerco bien grande, un muro bien alto, que, bueno, y ahí los niños están jugando y ahí los niños pues están seguros, ¿verdad? Es el recinto, digamos, seguro, sagrado, para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan pues criarse, ¿verdad? Bueno, si hay adulterio, pues esto como si haya una brecha en la muralla, en la pared, se le cae la muralla abajo y entonces pasan por ahí todos los coches, ¿verdad? Todos los camiones, ¿verdad? Y pues todos los animales que pasen por ahí. Eso es lo que ocurre y esto es también lo que hace la gravedad también del adulterio. Piensan los adúlteros en los niños mientras están haciendo pues el adulterio. Si lo hicieran, pues se pondrían rojos de vergüenza y saldrían corriendo. Entonces vemos que los adúlteros solamente piensan en él o en sí mismos. Solamente piensan en satisfacer sus deseos. Solamente piensan en sí, pero no piensan en los demás y no piensan en los efectos que hacen, ¿no? Entonces vemos que es un acto egoísta por excelencia. Es un acto egoísta por excelencia. Y es eso que hace pues que sea tan tremendo y que haya sido visto así pues por generaciones, ¿verdad? Por siglos. Pero fijémonos, ¿no? Que sin embargo hoy en día podemos decir que hasta está bien visto. Hasta está bien visto. Pensemos aquí en España, los burdeles están a la vista de todos, en las calles. A lo mejor vas a otros países y no se ve, pero aquí está, es público, es notorio, todo el mundo lo conoce, no pasa nada, no se les inquieta. Bueno, si están ahí es porque la gente va, ¿verdad? Y al estar ahí la gente va más todavía. Pero no solamente eso, pensemos hoy en día, el papel de Internet, que hay pues casas de citas, por así decirlo, para personas casadas por Internet, para mantener el anonimato, dicen, ¿no? No hace falta pues, dar aquí publicidad de unos o de otros, ¿no? Bueno, pues esto último tendría que estar prohibido y penado por la ley con la mayor de las penas. Este tipo de casas por Internet. De la misma manera que, por supuesto, en Internet pues está el delito de la pederastia, ¿verdad? Pero la policía lo persigue. Y no solamente a los que lo difunden, sino también a los que lo consumen. Pues igual tendría que ser. ¿Verdad? Y sin embargo, estas casas de citas están publicitadas, ¿verdad? De alguna manera o de otra. Prácticamente todos los medios y todos los diarios de Internet habrán hecho pues artículos o entrevistas a estos desalmados, ¿verdad? A estos desalmados y de esa manera pues les están dando publicidad gratis. Además, estas casas de citas están en todo el mundo porque es en Internet y pues se dice que cada 9 segundos en el mundo se registra un nuevo adúltero o en potencia. Cada 9 segundos. Y están, por supuesto, también en toda Europa. Y dicen que España es el país del mundo, dicen, con mayor éxito. Veamos. Entonces, esto es algo tremendo. Y las autoridades que están puestas por Dios para guardar la justicia, pues no han de estar mudas, no han de estar ciegas, no han de mirar a otro lado, ¿verdad? Han de considerarlo esto con la gravedad que tiene, han de considerarlo como delito, como de hecho ha sido considerado por siglos, hasta hace prácticamente antes de ayer, en términos históricos. En España se despenalizó, sí, se despenalizó el adulterio en 1978, el año de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, alguien dirá, no, esto es porque estábamos en democracia, antes era Franco, etcétera, etcétera. Pero no, esto no era algo de Franco, esto era algo de siglos. Pensemos, y no era algo solamente de España, era en todas partes igual. En Francia fue despenalizado en el año 1975, 3 años antes que nosotros, ¿verdad? Pero allí en Francia no es un delito, pero sigue siendo una falta civil, aún en el día de hoy. En Suiza fue despenalizado en 1989. En Austria fue despenalizado en 1997.
Y bien, en Estados Unidos todavía hay 21 estados que lo consideran como un delito. Entonces, bueno, esto es lo que ocurre. Las autoridades que no lo consideran así, lo que hacen en el fondo, ¿qué es? Es promocionarlo más. La gente pues no ve que está mal, lo ve tan normal como ir a la calle, abajo y comprar una barra de pan, ¿verdad? No pasa nada. Y entonces eso es lo que hace. Ellos están contribuyendo con su pasividad a que esto se extienda cada vez más. Pero ellos no tienen derecho a tratarlo así, a no tratarlo con la gravedad que tiene. Porque ellos no tienen derecho, por ejemplo, a no tratar como delito el robo, ¿verdad? Ellos no pueden dejar de considerar el robo como un delito, pues el adulterio es robar, ¿verdad? A un marido, a una mujer, a otra persona. Y las autoridades no tienen derecho a no considerar el asesinato como un delito. Y sin embargo, el matrimonio es como si tú lo mataras a una persona, porque te estás llevando a, pues, bueno, su posesión, se puede decir, su persona, su bien más querido. Entonces vemos, las autoridades están ligadas por conciencia a la ley de Dios. Esa ley de Dios que Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres, incluso los que no lo conocen a Él. Y es una gran injusticia el no hacer, pues, conforme a esta ley de Dios. Y las autoridades en nuestros países, si no se arrepienten, ellos van a cargar con la pena, porque ellas son los responsables primeros de la extensión del adulterio en nuestra sociedad. Lo han hecho pues al normalizarlo todo esto. Y más aún, pues bueno, pongamos aquí el divorcio express que hizo también Zapatero, ¿verdad? Que no hace falta pues que no haya ninguna falta por ninguna parte. Basta solamente con que uno pues lo denuncie para que, bueno, pues ya haya divorcio, con lo cual la parte adúltera pues también pues es el que pide el divorcio, se lo dan, y la parte inocente es lo que tiene que estar pues corriendo con todos los gastos, y le han pues destrozado la vida. Y esto es lo que también en parte, en muchos casos, está pues detrás de las historias que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. Pero claro, eso no se puede decir, porque entonces si se dice, te estás poniendo de parte de ellos. Entonces siempre se tiene que callar. Pero esto tiene unas causas, que es la tremenda legislación que han puesto, ¿verdad? Entonces ellos son, al despenalizarlo, los primeros responsables, y van a cargar con la pena por los miles y miles de matrimonios que son rotos por estas causas en nuestro país y en otros, por su pasividad, porque ellos lo han contribuido al no hacer justicia. Entonces, bueno, estas cuestiones son cuestiones que también se tienen que tratar. Son comunes, ¿verdad?, entre los creyentes y los no creyentes. Nosotros tal vez nos concentramos solamente a hablar, digamos, de puertas para adentro, pero lo nuestro está en un contexto. Si no tratamos estas cosas, pues es como si estuviéramos flotando en el aire. Estamos flotando en el aire, pero no. Estamos en este contexto, y si no las tratamos, pues nos pueden llegar también a afectar. Nos pueden también afectar como a los demás, como de hecho así muchas veces ocurre. Porque hemos también de hablar de lo que significa el adulterio en las iglesias. Estamos hablando de las iglesias evangélicas. Por supuesto que tenemos que partir de la base que, por supuesto, los evangélicos, al contrario pues de lo que ocurre en la sociedad, en el mundo pues humanista, secular, considera al adulterio como un pecado, una cosa grave. Sin embargo, estamos viendo como cada vez más y cada vez más los adulterios, ¿verdad?, los divorcios por adulterio es más y más corriente, incluso en nuestras iglesias. Y entonces uno se pregunta que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues esto es posible porque tenemos la corrupción de nuestra naturaleza.
Sí, los creyentes hemos conocido a Dios y hemos sido nacidos de nuevo, pero esa corrupción queda. Si no tomamos las medidas oportunas, las prevenciones adecuadas, se puede manifestar eso en nuestra vida. Es por eso por lo que tenemos que estar cerca del Señor, hemos de estar en comunión con el Señor, hemos de estar pues manteniendo nuestra vida de lectura de la palabra, de oración, ¿verdad? Para que no seamos guiados ni gobernados por la carne. Entonces eso es el trabajo personal, ¿verdad? De cada uno, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta unos factores, ¿verdad? Digamos, del grupo, de la iglesia, que también, si los hay o no los hay, pueden afectar en ese sentido, en cuanto al adulterio. ¿En qué sentido? Pues, ¿qué elementos? Pensemos. En primer lugar, cuando no se predica en la iglesia consistentemente la palabra. Cuando la predicación no es lo más importante en las reuniones. Si no es lo más importante en las reuniones, entonces la gente ¿para qué va a la iglesia? Para otras cosas. Para encontrarse unos con otros, ¿verdad? Será por eso. Entonces vemos, la palabra tiene que ser lo principal. Y tiene que ser predicada de una manera consistente. El Evangelio, por supuesto, el Evangelio de la gracia, ¿verdad? La salvación, y seguramente no vamos a predicar lo suficiente a Cristo y su salvación, pero también hemos de predicar la ley de Dios. También hemos de predicar acerca del pecado, se ha de denunciar el pecado, se ha de predicar la fealdad del pecado, para que los creyentes sean guardados en el temor de Dios, para que seamos confinados, para que seamos contenidos, ¿verdad? Y claro, pues esto, tal vez no es lo más agradable para todos, pero también se tiene que hacer, y se tiene que predicar de esa manera consistente, ¿verdad?, en la iglesia. En segundo lugar, sobre todo diría, cuando se usa la música en la iglesia para excitar los sentimientos de la gente. Y esto es, en mayor o menor medida, lo que ocurre en todas las iglesias que hay instrumentos musicales, ¿verdad? Pero bueno, dentro de las que tienen instrumentos musicales están, digamos, las tradicionales, que solamente cantan, pues, himnos, que muchos de ellos no es que te muevan excepcionalmente los sentimientos, ¿verdad? Es algo más moderado. Pero después están las otras que están cantando canciones contemporáneas con un estilo contemporáneo de alabanza, de adoración, que esas, pues, lo que hacen es poner las emociones de la gente a flor de piel. Y se están cantando en el culto 3/4 de hora, 1 hora, 1 1/4, es lo que prácticamente se está haciendo, y la gente está en estado de efervescencia en cuanto a sus sentimientos. Entonces eso está mal en el sentido de que si nosotros pues vamos a la iglesia para estar pues en ese estado, digamos, de sentimientos a flor de piel, nosotros eso nos va a llevar a que fuera de la iglesia también nos conduzcamos de esta manera. Y entonces de esa manera pues vamos a guiarnos por los sentimientos. Y bueno, pues además, si estamos en iglesias que se confunde el que yo siento una cosa con el que Dios me ha dicho, si yo lo siento mucho, muy dentro de mí, es que Dios me lo ha dicho, pues entonces eso puede ocurrir que si yo, pues, entre comillas, me enamoro de este, me enamoro de esta, es que Dios me ha dicho que deja a mi mujer o a mi marido para irme con él o con ella. Y eso entonces es eso puede ser un factor, y de hecho muchas veces te lo encuentras ahí. Entonces no podemos ser guiados por nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos sí son buenos, ¿verdad? El Señor nos lo ha dado, pero no nos lo ha dado para gobernar. En ellos no hay razón, ellos son irracionales. Ellos, por lo tanto, no pueden guiar nuestra vida. Ellos tienen que seguir la dirección de nuestra razón iluminada por la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Es como un barco, ¿verdad? Lo pones un barco con sus velas y con su motor, el motor apagado y las velas bajadas, y lo pones ahí, ¿qué va a hacer? Pues va a estar llevado por las corrientes y por las olas de un lado para otro. Así son nuestros sentimientos. Pero no, para que el barco vaya a donde nosotros queremos, pues ha de estar pues con el motor encendido, el timonel con el timón y las velas a toda vela. Y así sí que llegaremos.
al punto de destino. Pues así tiene que ser también. Por eso en nuestras iglesias hemos de ser también, estar muy atentos si lo que se hace se crea ese estado de efervescencia en cuanto a los sentimientos, o más que nada se está primando la razón iluminada por la palabra, la quietud también de los sentimientos. Eso por otro lado. Y en tercer lugar, otro de los factores hemos de hablar cuando el liderazgo en la iglesia no hace más que exhibirse de una manera o de otra. Veo, no a menudo, pero veo vídeos, ¿no?, de pastores famosos, conocidos, ¿no?, de otros países, un estilo muy juvenil, etcétera, etcétera. Cada vez que lo veo con una ropa distinta. Y con un estilo de ropa muy juvenil, ¿no? Parecería un presentador del MTV, ¿no?, de la cadena esta de música, ¿no? Uno se puede imaginar qué fondo de armario debe tener este hombre. Un estilo, además, también, ya digo, muy juvenil, ¿no? Llama la atención, y eso llama la atención a la gente, aunque la gente no le preste atención, llama la atención. Eso por un lado. Después están los que, entre comillas, son pastores más tradicionales y van con traje, ¿verdad? Pero van con un traje distinto cada domingo, con un color distinto cada domingo, van con su corbata, y corbata de todos los colores, ¿verdad? Parece un pavo real, ¿verdad? Con todos los colores va. Pues bueno, fijémonos, ¿no? Esto llama la atención a ellos, eso llama la atención a los pastores, ¿verdad? Por no hablar también de llamado grupo de alabanza, ¿no?, que hay en tantas iglesias, ¿no? Ponen ahí a un grupo, ¿no?, a una niña mona que cantará bien o no cantará bien, pero tiene que ser mona, y la ponen ahí delante, y ven muchas veces comentarios en las redes sociales y dicen, bueno, es que yo voy a la iglesia y no sé a dónde poner la vista por cómo van las mujeres del grupo de alabanza, hombres casados. Esto es lo que trae cuando los, comillas, líderes, alabanza, pastores, etcétera, etcétera, se están presentando de esa manera, ¿verdad?, a la iglesia. Y cuando todo esto se da en una iglesia, entonces hay un riesgo muy alto, ¿verdad? Es como en verano, con estas calores, ¿no? No podemos ir al bosque, ¿verdad?, a encender una barbacoa. Entonces, en el bosque de pinos ahí sería muy fácil, ¿no? Pues incluso con un pitillo, con una cerilla, se puede dar un incendio. Si todas estas cosas se dan, es algo muy peligroso. Entonces, en ese caso, los creyentes, si están en esos lugares, se tienen que ir de esos lugares, de esas iglesias, para que se vayan a iglesias en las que haya temor del Señor, y para que se predique verdaderamente la palabra de Dios, la alabanza y la adoración sea regulada por la palabra de Dios. Y después, por otro lado, el liderazgo, por así llamarlo, ¿verdad?, en la iglesia sea algo modesto, sea algo también con recato, ¿verdad? Y así también se dé ejemplo a todos los hermanos en la iglesia a cómo se tienen que ir por la vida y también en la casa del Señor. Bien, pues hermanos, como decíamos al principio, es necesario tratar todo esto, es necesario exponer este pecado, es necesario esta denuncia. Pero lo que decíamos, no hemos de olvidar nunca el Evangelio, no hemos de olvidar nunca Cristo, no hemos de olvidar nunca el perdón. Este pecado es tremendo, es terrible, ¿verdad? Tiene grandes consecuencias, terribles, pero también hay perdón para todos aquellos que se arrepienten del mismo y buscan perdón sinceramente a Dios y ponen su confianza en Cristo Jesús para ello. Y así entonces leemos en 1 Corintios capítulo 6, y leemos ahí el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, dice, ni los adúlteros, y continúa diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos no heredarán el reino de Dios. Entonces, es un pecado grave. Pero sin embargo, sigue diciendo en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Jesús, que murió por los pecados de su pueblo, murió también por este tipo de pecados.
que son tan graves, pero la gracia de Dios es mayor. Allí donde abundó el pecado, la gracia sobreabunda. Bien, pues aún para este pecado hay perdón. Y este pecado también puede ser restaurado. Hemos hablado de que el adulterio es una causa legítima también para el divorcio, pero puede haber perdón, puede haber reconciliación entre los cónyuges. El matrimonio puede ser restaurado. Y de hecho, pues en Cristo es lo que muchas veces su gracia hace. Y bien, hermanos, para concluir, quisiera simplemente pues acabar pues hablando de esta noticia, que no sé si la habréis visto esta semana, que se ha difundido también en internet. Bueno, para hablar en internet pues muchas veces se ven cosas no están bien, no son buenas, pero esta bueno, era buena y es bueno también compartirla, ¿no? Este matrimonio, no sé si lo habéis visto, que matrimonio que han estado 62 años casados, eran americanos, eran creo que de California. 62 años casados, ya eran pues muy mayores. Y bien, pues entonces este matrimonio pues se enfermaron los dos. La mujer pues tuvo cáncer y entraba pues entonces entraba en tratamiento de cáncer. Y el marido pues tuvo un accidente y se rompió, se cayó y se rompió la cadera y tuvo complicaciones. Entonces lo que hicieron al final fueron, pues lo pusieron en su casa. Y en la casa pues lo pusieron una cama, en la misma habitación, una cama al lado de la otra. Y ahí se pasaron los últimos días, el marido y la mujer. Y estaban pues nada, compartiendo, tan contentos, tan felices, viendo los álbumes de fotos de toda su vida. Y bien, pues uno de estos días la mujer se murió. La mujer se murió y el marido, pues a las 4 horas después, también se murió. Y se murieron los dos cogidos de la mano, ¿verdad? En internet pues se ha difundido esta foto de los dos que están, pues eso, han fallecido, y el hombre con la mano, cogido de la mano de la mujer en su cama. Y bueno, están fallecidos, están muertos, ¿no? Pero no hay ningún morbo en la fotografía. Se puede decir hasta hermoso verlos, ¿no? De qué manera ellos murieron, ¿verdad? Cogidos de la mano. 4 horas de diferencia. Bien, pues hermanos, que esto sea así, ¿verdad? Con todos los casados, ¿verdad? Con todos los que todavía están por casar, que esto mismo sea. Recordemos, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Porque así sea con todos. Amén.